retomemos la categoría de los nits. Los nits son las personas más fáciles para jugar los pozos triveteados. Como dije antes, les vamos a foldear el 90% del rango. Primero que nada, deberíamos subcategorizar o clasificar a los nits. Y yo lo voy a hacer en 4 clases de nit, o 2 subcategorías, o 2 categorías para cada subcategoría. No hay blanco y negro acá, hay una escala interminable de grises, pero bueno, a la hora de hacerla simple, podemos dividir a los nits en recontra nits o nits. ¿Cuál es la diferencia? Que el recontra nit te va a trivetear solamente ases, reyes, y un día que esté borracho, as, rey, suite o par de damas. Y olvídate que vas a encontrar un recontra super nit trivetearte par de 10, salvo que sea un trivet push con 10 ciegas. A su vez, los podemos subdividir en pasivos o agresivos. Yo, ¿sabes cómo los tagueo en las notas? Como nit doncella o nit overbetero. El nit pasivo es un tipo donde vos le pones 2 ciegas y el tipo te trivetea a 5 con par de ases. Vos le pagás, cae el flop y te pone un tercio o medio pote, le volvés a pagar y te pone un tercio o medio pote, le volvés a pagar y en el river hace check back con el overpair o te vuelve a poner un tercio por valor o autovalubeteándose. El nit caballo u overbetero es el nit donde vos le pones 2 ciegas y el tipo con una caja de 100 te trivetea a 25 con par de ases. Y si se te ocurre pagarlo porque sos más feo que él, en el flop 4-4-4 haces check y te clava las 75 ciegas que le queda all-in. ¿Por qué? Porque es un caballo. Saber etiquetar o taggear entre los que son nit o los que son super nit, y dentro de cada una de esas 2 categorías, entre los que son doncellas o los que son overbeteros, es muy importante, sobre todo a la hora de hablar de la subdivisión de stack efectivos grandes. Cuando tenemos un stack efectivo de 25 o 30 ciegas, le das un stack mediano, tiene poca importancia. Vamos a seguir foldeando casi todo porque no da, por más que el tipo nos tribetee de 2 a 5, no da para pagarle a ver si metemos algo y le bajamos su par de ases con 20 ciegas atrás, con un SPR de 2 o de 3 como máximo. Ahora, esta diferencia entre un nit pasivo y un nit agresivo es sumamente importante cuando tenemos stack tips. ¿Por qué? Porque ahí sí, cuando nosotros abrimos 2 ciegas y el nit doncella nos mete 5, no solamente nos va a salir más barato y va a estar dentro de odds pagar el tribet actual, porque si vamos al caso, si abrimos 2 y el tipo nos tribetea a 10 y tenemos 100 ciegas atrás, tampoco estamos tan fuera de odds para pagar e intentar setear para pelarlo. El problema es que mucha gente contra este tipo de apuestas toma la misma línea con manos especulativas del tipo conectadas o suited que del tipo par. Y contra un nit doncella da más o menos lo mismo, porque si vamos a abrir 2 y nos va a poner 5, 6 y nos va a dejar ver el flop, y bueno, nuestro proyecto puede jugar bien en ese SPR contra ese tipo de jugador que o nos va a apostar chico y nos va a dar odds para seguir viendo el proyecto, o va a tener atrás un stack suficientemente grande como para aplicar presión con un semi-left. Ahora viene el pequeño punto que hace la gran diferencia entre una mano especulativa del tipo pequeño par y una mano especulativa del tipo cartas suitadas, cuando estamos ante un nit que es un fucking overbetero. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vamos a conectar sets el 12% de las veces, una cada 8,5 veces aproximadamente, de manera redondeada. ¿Y qué pasa? Si nosotros ponemos 2 y el tipo pone 12 y nosotros ese día estábamos en Timbero y dijimos, bueno, sí, tenemos 100 ciegas atrás, le pagamos 10, es una producción de 10 a 1, no es negocio, pero si seteamos lo hacemos por onga, entonces sí, bueno, pagamos. ¿Qué pasa? Si seteamos, lo pelamos, no hay mucha vuelta que darle, pagamos, metemos nuestro set, en el pozo hay 20 y pico de ciegas, pasamos, el tipo pone pote 25 ciegas, si hay un proyecto de color o algo, hacemos check push 75, 80 ciegas, el tipo nos paga, y si no hay proyecto nada, hacemos check push igual y el tipo nos paga, o hacemos check y el tipo las clava en el Tano, se las clavamos en el river. De cualquier forma, te podría asegurar que en el 99% de los casos el tipo no va a foldear su par de ases, no va a foldear su par de reyes, y al haber seteado ya podemos relamernos de que, salvo que nos culericen el mismo flop o nos mete un bad beat en turno river, lo vamos a stackear. Ya está. Nuestra misión está cumplida. Pagamos a binguear, pagamos como unos fish a ver si sacábamos la lotería, cayó el set, bingo. El problema es cuando nos ataca el síndrome de pez cósmico y pagamos para ver si metemos algo con nuestro 7-8 suite, con nuestro As-4 suite. Está todo lindo cuando estamos hablando de un nit doncella. ¿Por qué? Porque vamos a tener un CPR alto y el tipo nos va a hacer mini bets
y si conectamos color posiblemente nos termines pagando igual, con su par de ases o algo le vamos a sacar, pero podríamos decir que el pozo se va a volver un pozo jugable. Esta es nuestra decisión si lo jugamos o no. Yo prefiero no jugarlo, pero bueno, si vos querés ser un busca e ir a tratar de bajar ases con As-4 Suite, estás en tu derecho. Pero cuando estamos contra un nit overbetero, si abrimos 2 y nos mete 11, en el flop nos va a meter pote o algo por el estilo. Entonces las cartas suitadas o conectadas pasan a ser una cagada. Y acá cuando viene la pregunta del millón, por un viaje todo incluido a Bariloche, a ver quién sabe la respuesta. Pequeño disclaimer, lo del viaje es una mentira, ni te pienses que le voy a pagar un viaje a alguien. ¿Cuáles son las posibilidades cuando pagamos con 2 cartas suitadas de meter color servido? Decíamos que cada 100 flop en 12 vamos a conectar sets. ¿Cuántas veces vamos a conectar color servido cada 100 manos? Tic, toc, tic, toc. ¿Cuántos de ustedes sabían que eso va a suceder solamente el 1% de las veces? ¿Cuánto pescado anda por ahí suelto pagando tribet con 2 cartas del mismo color, esperando recibir el flop milagroso color servido super nuts y pelar par de ases con As-4 Suite, como te di el ejemplo de recién? Sí, ya sé, me vas a decir, bueno, color servido es muy difícil, pero muchas veces conectas proyecto de color y puedes semi-blufear. ¿Semi-blufear a quién, hermano? Si el tipo no tiene fold, el tipo es un super recontra nit, super overbetero que te las va a poner por la cabeza y no le interesa un carajo que haya proyecto a color. Es más, te va a hacer el proyecto a color y ni siquiera va a jugar bien, porque si el tipo jugara bien y te hace el proyecto a color, al tipo que le va a convenir hacerte pagar en porciones menores 2 veces para que vos pagues 2 veces fuera de odds. No, este tipo te va a ir all-in y te va a hacer un favor matemático porque te va a hacer jugar relativamente dentro de odds para vengarla relativamente con buenas odds. Ahora, no acertaste la del 1%, a ver si me acertás esta. ¿Qué cantidad de veces cada 100 vas a quedar a color en el flop? Es decir, van a salir 2 de las cartas de tu color en el flop. Respuesta correcta, 11%, una vez cada 9. Menos veces aún de las que vas a conectar set, que es el 12%, una vez cada 8,5. Esto es una vez cada 9, el 11%. Y una cosa es conectar set solamente el 12% de las veces, pero tener una mano hecha que le va ganando a tu rival 91-9 y lo tiene completamente en el bolso. Otra cosa es, una vez cada 9, el 11% de las veces, flopear un proyecto que a lo único que nos va a llevar es o a pagar como unas papas fuera de odds, varias apuestas o una sola apuesta para ver si conectamos color, o hacer el famoso check raise all-in semi bluff contra una persona que tiene absolutamente cero fall equity. Y si nadie te lo explicó todavía, ya te lo voy a explicar yo más adelante. La magia de los draw, la magia de los check raise, la magia de los semi bluff es que la otra persona foldee cierta cantidad de veces. Si la otra persona va a foldear aproximadamente el 0% de las veces, ir all-in con proyecto de color, sobre todo cuando ni siquiera tenemos un proyecto de overpair que vos decís como backdoor nos vuela el as y ganamos. No, los 2 ases lo tiene él. Con stacks medianos toda esta distinción pasa a un segundo plano. Vamos simplemente a tener en cuenta la distinción entre si son nits o super nits, y en base a eso vamos a ver qué tanto de nuestro 10% que no insta foldeamos contra todo el universo de nits vamos a pushear y qué tanto vamos a incluir, agregar a nuestro rango ya por sí default del 90%, que va a pasar a ser un rango del 95 o más % defaults. ¿Qué significa esto? Que con stack de 25-30 ciegas nos importa un carajo si el tipo es un caballo que abrimos 2 y nos pusheó 25, o si cuando abrimos 2 el tipo nos hizo un mini tribet de 5. No le vamos a pagar a ver si conectamos. Así que si el tipo es simplemente un nit, le foldeamos todo menos nuestros ases, nuestros reyes, nuestras damas, nuestro as rey y suficiente. Yo te diría que inclusive le foldearía hasta par de jotas a un nit promedio o estándar, salvo que sea por supuesto en guerra de ciegas. Tampoco te voy a dar 7 tipos diferentes de actitudes, depende de si estamos UTG, MP, cutoff, no. Hasta el nit más amateur sabe la diferencia entre alguien que le abrió de UTG o alguien que le abrió desde la ciega chica. Ahora, contra el rey, contra el campeón mundial de los nits, yo voy a foldear todo excepto ases y reyes. Olvídate que le voy a pagar con as rey a un super nit.
no hay chances. Con par de damas le puedo llegar Aerolín a vinguearla sabiendo que estoy cometiendo un pequeño error a largo plazo por el hecho de hacer fichas si el torneo todavía no está muy avanzado, o si es un torneo que no me importa demasiado, que no lo tendría que estar jugando si no me importa demasiado, pero en condiciones óptimas e ideales, de decir, estoy jugando mi A-Game porque este torneo es el torneo que estoy jugando por mi hígado, y si pierdo me quedo sin hígado. Yo sinceramente par de damas se lo foldeo y prefiero de última en la mano siguiente ir lolín a otra persona con un par de 2 antes que a ese super nit con un par de damas. Seguramente va a ser mucho más rentable pushear un par de 2 contra un jugador random promedio que pushear par de damas contra el rey de los nits